Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Alquimia del Alma. ¿Cómo estás, Pela? ¿Cómo andas, Marisú? ¿Cómo estás? Buenas noches, Buenos días. buenos días. Para todo el mundo que está escuchando desde todo el mundo a través de la rz.com.ar y acá en la página de Alquimia, para que todos dejen sus mensajitos en Facebook. Les dejamos ahí los medios de comunicación pelado como todos los días, como todos los Es miércoles. como todos los miércoles. Imagínate un programa todos los Me días. muero. Es mucho, mucho. Ya bastante con los miércoles, está perfecto. Tal cual. Recuerden que nuestra principal vía de comunicación es el Facebook y les quiero contar algo, que estamos cerquita de los 2000 amigos Sí. de Alquimia del Alma. Así Vamos que, a cantar con la guitarra. ¿Cómo era el sí, tal tema cual. ese? Un millón Un de millón de amigos. amigos. Don Roberto Carlos, che. Señor, fue mi primer tema aprendido con la guitarra ese. Cuando tenía 10 años. Tal cual, No. es Alquimia del Alma, así que no sean egoístas, compartan nuestra página Facebook, así vamos sumando alquimistas a Sí, esta movida de sí. los miércoles que tan bien nos hace sentir a todos, ¿no? Sí, sí, ya están ahí dejando sus mensajitos. Un beso grande a Mica Dinolfo que está ahí saludando. A Ana Vilar, a Guilla Ferrari. Están todos ahí conectados. Les mandamos un abrazo grande y gracias por estar ahí acompañándonos en esta gran red energética de este planeta Tierra. De toda la gente que está ahí siempre acompañándonos los miércoles. Así que les mandamos un abrazo enorme a todos. Sí, también tenemos un par de vías de comunicación más que, bueno, como ya saben, es el Twitter, que es @alquimiaalma, el Instagram, que es Alquimia del Alma 2016. Y después también tenemos por ahí una página, un YouTube, ¿eh? Ahí también Alquimia del Alma, y ahí estamos subiendo todos los videos de los programas que vamos grabando, ¿sí? Exactamente. También tenemos el teléfono en la radio para que dejen sus mensajitos, 4371-5778, quien quiera llamar por teléfono y comunicarse, están todos invitados. Ahí nos está escribiendo también Claudia Polisi, que dice, hola lindos, me parece que se equivocó en lo de lindos. ¿Cómo? Por vos hablarás. ¿Para qué le digo miedo? Por vos lo habrás esperado. Gracias, Claudia. Gracias Claudia, gracias por estar y por acompañarnos como siempre, che. Tal cual, bueno. ¿Y qué tenemos hoy, Pela, querido? Mirá, yo tenía ganas de compartir, este fin de semana estuve ahí un poquito inspirado, raro. ¿Por qué raro? No, mentira. Ah. Y me senté a escribir, che. Y armé un artículo ahí bastante lindo que lo compartimos en la página de Alquimia. Yo tengo un blog personal que se llama El Gallito Ciego. ¿Y por qué el gallito ciego? ¿Por qué el gallito ciego? Bueno, tiene que ver ahí con algunas cuestiones de que estamos dormidos, despiertos. El gallito ciego, que significa un poco este despertar que todos necesitamos. Y aparte Se me vino automáticamente la justicia, ¿no? Con los ojos tapados. también. Tiene mucho que ver por ahí. Igualmente, lo que hice fue armar una linda comparación que me surgió a través de una pregunta que me estoy haciendo últimamente, que es, che, ¿por qué está todo tan revuelto? Esa energía, viste, que todo el tiempo sube y baja, esa energía de confrontación que parece que todo el tiempo está presente en la sociedad de hoy en día, ¿no? Y entonces lo que hice ahí fue decir que de algún modo lo que nosotros tenemos que comprender es que el planeta Tierra está viviendo un proceso también de evolución, en donde ha cambiado vibracionalmente, energéticamente, ¿sí? Y que para comprender un poquito de cómo funciona esto, teníamos que de algún modo ponernos nosotros en los lugares de lo que sería el funcionamiento de las células del cuerpo humano. ¿Qué pasa? El cuerpo humano, es decir, que lo manejamos nosotros, háganse la idea de que ustedes son los que manejan su cuerpo, tiene células y esas células difícilmente pueden responder, es decir, se adaptan a los cambios vibracionales que uno hace. Si uno decide vibrar en amor, las células van a vibrar en amor. Si uno decide vibrar en una energía un poco más densa, quizás con un poco de miedo, con un poco más de ira a veces, esas energías un poquito más densas, las células también van a vibrar en esa energía, ¿no?
Sí, sería algo así como el estudio de Masaru Emoto, ¿no? Que siempre habla de la intención que uno le pone al agua y que cómo se modifican las moléculas de agua, ¿no? Exactamente. Con la intención. Exactamente. Es lo mismo, somos casi todo agua, así que también tiene que ver con eso, ¿no? Exactamente, tiene que ver con eso. Entonces, ¿por qué hice esa comparación? Porque de algún modo el planeta Tierra como ser vivo, al haber tomado la decisión de evolucionar, ¿sí? Lo que hizo fue de algún modo obligarnos a nosotros como células del planeta, a ver si se entiende, seguimos con esa comparación, a cambiar nuestra vibración. Entonces, ¿qué pasa? Como en el planeta nosotros venimos a aprender siempre en dualidad, ¿sí? Lo que es día-noche, bien y mal, vida-muerte, lindo, feo, bueno, millones de dualidades tenemos, hombre-mujer, etcétera, etcétera. De algún modo, nosotros estamos aprendiendo esa vibración nueva del planeta Tierra con esta dualidad. Entonces, lo que está ocurriendo, ¿qué es? Es que hay dos energías claramente bien, bien firmes, bien a la vista de todos nosotros. Una es la nueva energía en la que está vibrando el planeta, que tiene que ver mucho con esto de tal cual, De la integración. de la integración, del amor, en donde tiene mucho más importancia el ser que el tener, ¿sí? Y por otro lado está la vieja vibración del viejo paradigma, en donde vibraba hasta hace poco el planeta, todo lo que es el tema de vial, otro tipo de energías. Entonces está en nosotros, ¿sí? Elegir en conciencia en qué vibración. Si podemos comprender este proceso evolutivo que está teniendo el planeta Tierra, nosotros podemos elegir también si nos acoplamos a esa evolución del planeta o si no nos acoplamos, ¿sí? Si no nos acoplamos, vamos a ir, digamos, de algún modo dejando de tener, no me sale la palabra utilidad, pero no sé si es utilidad, o sea... No, creo que entiendo lo que vas. Tiene que ver con un nivel vibracional lo que hablamos, ¿no? Exactamente. O sea, todos entendemos que hay diferentes tipos de vibraciones, ¿no? Más sutiles y más densas. Exacto. Entonces, al cambiar, al elevar tu nivel de conciencia, ser más consciente en el donde estás parado, cómo es tu vida, qué es lo que querés, cuál es tu contexto, entonces tu nivel de vibración se va haciendo cada vez más sutil. Exacto. Entonces, generalmente cuando estamos en la Tierra encarnados se dice que nuestra vibración es más densa, que tiene que ver con la Tierra. Entonces, al elevar nuestro nivel de conciencia, se eleva también nuestra vibración y empezamos a chocar, ¿no? Con otras personas que por ahí somos afines vibracionalmente, pero por ahí con otras personas que están en una vibración más densa y uno está más de una vibración un poco más sutil, no encajás o no te entendés o no puedes hablar, o al revés, nosotros estamos en una vibración más densa, la persona está en una vibración más sutil, entonces las vibraciones es como todo, ¿no? Es esto de la ley de atracción, por decirlo de alguna forma, que no es desde lo económico, sino desde lo vibracional. Desde lo vibracional. Entonces, lo que comprendo por lo que estás diciendo es que este análisis de que la Tierra está evolucionando, los seres humanos están evolucionando, todo está evolucionando, entonces nuestro nivel vibracional va modificándose, y al modificarse se va haciendo más sutil y uno va a tener que reconfigurar todo su yo soy, por decirlo de alguna Exactamente. forma. Y como en este planeta aprendemos a través de la dualidad, todos los aprendizajes son a través de la dualidad, este también es el caso en donde estamos aprendiendo esta nueva vibración desde la dualidad. Entonces vamos a poder observar estas dos energías, que de hecho las estamos observando. O sea, si ustedes ven los procesos de la mayoría de los países, inclusive países que eran ejemplo a nivel mundial, Estados Unidos, por ejemplo, me surge en este momento. O sea, cómo hay de algún modo hay una división, hay una grieta tan importante, tan profunda en la sociedad, ¿sí? Es como que el planeta nos está diciendo, bueno, aprendan, es esto o lo otro. Es o todo. O todo. O aprender a que somos una gran ensalada de experiencias. Entonces, es eso, creo que para mí personalmente creo que pasa por ahí. O sea, cuando empezamos a entender de que encarnar en este planeta implica pasar por un proceso de experiencias diferentes, de vivencias y de sucesos y de cosas que te van a pasar
dejás de juzgar al otro como lo que está bien y lo que está mal, que eso tiene que ver con la integración, Exacto. que es entender que todo es perfecto como es. Exactamente. O sea, obviamente que uno quizás desde donde está parado puede pensar, sí, pero bueno, yo no elijo a los violadores. No, está bien, es lo que tu alma hoy no vino a trabajar y no lo acepta, y obviamente yo tampoco, y no lo elijo. Exacto. Pero cuando empezamos a perder el juicio por lo que está bien y está mal, empezamos a entender eso, ¿no? Que cada uno viene a vivenciar algo. Exacto. Y si no existe una cosa que le llamamos bueno o malo, tampoco existe la otra. Y eso lo que nos enseña es poder ver las dos cosas a la vez, ¿no? Exacto, Entonces, experimentar esas energías. Exacto. Y es duro decirlo, pero por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza esto, ¿no? De decir, bueno, si no hubo un tirano en algún momento, no entendimos lo que era la tiranía. Era como que necesitábamos aprender eso desde una persona que encarnó ese lugar y vino a trabajar eso. Entonces, está bien, está mal, y bueno, yo no lo elijo, pero si no hubiera estado esa persona, yo no hubiera entendido lo que es, lo que no sé, lo que yo lo elijo, lo que no. Exacto, ¿No? exactamente. Explicar, pero... Sí, es clarísimo, es clarísimo. Por eso me parece que al ser tan urgente, o sea, el cambio ya está dado, ya es el cambio vibracional del planeta Tierra como ser vivo, ¿no? Claro. Entonces, al no tener prácticamente ya más tiempo, nos está mostrando de manera, si se quiere, mucho más extrema, cuáles son las dos energías. Sí, creo que está bueno esto que vos planteás y que estuviste pensando. Primero que está bueno para todo el mundo cuando están en un proceso de trabajo interno, por decirlo de alguna manera, o de estar para adentro un poco, ¿no? Y decir, bueno, Sí. ahora me pongo a escribir, o me pongo a pintar, o me pongo, no sé, a meditar. Usar estas herramientas como un medio también de poder comunicarme a mí, ¿no? Más allá que lo estoy llevando afuera, como vos que estás expresando algo que es compartido, poder comunicarme qué tengo para decirme a mí. Exacto. Primero. Después, todo lo que surja es para los demás. Pero está bueno que esto que vos planteás y que escribiste, porque es una forma también de darnos una explicación de lo que nos sucede. Exactamente. A veces no, yo por ejemplo personalmente me gusta mucho el arte, entonces para mí hacer algo referido al arte es sacar afuera todo lo que yo tengo adentro, ¿no? Que a veces uno no lo ve, y cuando haces una mancha o haces una escultura, lo que sea, empezás a ver cosas y ¿esto de dónde salió? ¿No? Entonces es verse reflejado afuera. Como a veces nos cuesta mirarnos adentro, lo sacamos afuera, a través de la escritura, del arte, de lo que sea. Me parece genial, Pela. Así que bueno, nada, eso era un poquito para ser más conscientes del proceso que está viviendo el planeta y que en consecuencia nosotros también vivimos, así que los que quieran profundizar un poquito más pueden leer el artículo que está en ese blog que compartimos en la página. Dale, me encantó. Así que Mari, bueno, después de... La gente ahora sí está esperando y dice, che, ¿cuándo hablan de biodescodificación? Sí, hoy tenemos bio, gente, así que... Ahora vamos a hablar, pero antes, así nos vamos preparando nosotros, vamos a ir a un tema, vamos a meterle un poco de música ochentosa hoy al programa. Y a la vuelta ya estamos volviendo con biodescodificación. Y ya volvemos con Pablo y hablamos a full de bio. Sí. Mirá si lo puedes poner más derechito. Más derechito, ese que podés. Me encanta. Todo el Tetris para poder lograr esto para una foto. Perfecto. Me encanta. Encima antes lo poníamos lejos. Lo importante es que se me ve bien el jopo. Soy persona. Eso es lo más importante. Alejandro López Aldana también está ahí. Hay un montón de gente. Buenísimo. Se escucha re lindo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Querés ponerte? Tenés ahí auriculares, Así te vas acostumbrando para el próximo. Cuando apoyaste el codo también se escucha. Ah, sí, eso es lo que te decía. Porque se escucha. Por eso apoyé En acá, la dije, telita. es más Son suave. de muy alta definición los micrófonos. Sí, Entonces se se escucha algo que se igual no pasa nada.
Estamos tomando mate, está todo bien. Pero sí. Che, ¿cómo es? ¿Biodescodificación o biodecodificación? Lo que quieras. Es lo mismo. Buenísimo. En realidad hay un montón de nombres. Bio, decodificación, sanación bioconsciente, bioneuroemoción, biología. No me lo gastes, Ahí. que ahora lo vas a contar. Bueno, hay un montón de... De ramas Cada uno también, después ¿no? te... bueno, hablo. Sí, No, ¿está en vivo Estamos eso? en vivo, claro. Pasa que hay gente que saludo escucha por para la el- radio. hay gente que los que escuchan por la radio, YouTube. esto que estamos hablando no lo están escuchando. Ah. Ahora los que nos están viendo por ahí, sí. Sí. Ah, claro. qué lindo, un saludo a todos. Y la gente es chuma, entonces le gusta breve. Claro, bueno, ahora les cuento todo. Tenemos una variedad así de nombres interesantes. Genial. Después cada uno tiene como su inclinación o su toque diferente, pero la verdad que hay un montón de nombres que nada más es una cuestión así media sintáctica nada más. Porque la verdad que después el abordaje son bastante parecidos. Algunos son más con una inclinación más espiritual, otros más analítica, pero... Todo lo mismo, más o menos. no ¿Cuánto sé, hace que estás con esto? Hace 4 años. 4 años ya. Ahí nos conocimos. Ah, mira. Estudiando. Surgió el embo. El primer día. Sí, exacto. Los tartulitos, me encanta. Los tartolitos ¿Cómo era tu descodificados. nombre? Belén. Belén. Como el pesebre. Donde nació Jesús. Sí. Me encanta. Me escapa el cóndor. ¿Qué? Ah, no volvió. ¿Dónde está el pulpo? ¡Pulpo! ¿Pulpo? ¿Pulpo? ¡Pulpo! ¿Querés salir? A ver, salí. Ay, ay, Ah, ¡Pulpo! Igual estaba preparado, no queda en silencio. sabes entender. ¡Pulpo! ¡Pulpo se fue al baño! ¿Dónde está el pulpo? ¡Que me rompo todos los micrófonos! Este muchachito Ahí está. Ay, mire. ¿Se olvidé? Se caga de risa. Uy, nos dejamos ahí esperando. Casi nos mató el pulpo. Pobre. Gracias, pulpo, por estar siempre ahí presente. Pulpo, contanos la verdad. Estabas urgido de ir al baño, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora sí estamos de vuelta, che. Me encanta, me encanta. Es Bueno, para vamos. ponerle un poco de pimienta al asunto. Vamos a concentrarnos. Sí, por supuesto. Sí, señor. Bueno. Operador. Tenemos con nosotros hoy a Pablo Sarabia, Otro pelado. otro pelado más. Pablo. De pelado a pelado. De pelado a pelado. Ahí vamos. Acompañado por Belén, que Hola, también Belén. vino acá Acompañado por afuera. Belén, que es su Gracias. pareja. Sí, que nos está haciendo unos mates ricos. Muy buenos. Gracias, Belén. Bueno, Pablito, Muchas gracias por la invitación, un placer compartir. ahí va. Gracias. Muchas por gracias por, estar. venir también. Y nada, Pera, si quieres arrancar preguntando. Sí, estábamos ahí hablando en el corte, que se extendió un poquito más de lo normal, acerca Sí. de lo que es biodecodificación. Yo le preguntaba a Pablo, che, ¿cómo es biodecodificación, biodescodificación? Y ahí, Bien, sí. Luego, bueno, yo le estaba contando que en realidad hay muchos nombres diferentes, ¿sí? Decodificación, biodecodificación, sanación bioconsciente, bioneuroemoción. Cada uno tiene como una tonalidad diferente. Las bases se sustentan muy parecido. Y cada uno después le va poniendo alguna pizca de información diferente para poder trabajar con el otro. bien. Y defininos lo que es. Bien, es una terapéutica en la cual breve, Sí, en donde nosotros trabajamos la enfermedad, surge a partir del concepto de enfermedad, y poder llegar a sanar la enfermedad cuando nosotros entendemos cuál es el sentido, el propósito de lo que me está pasando. Yo recién escuchaba tu iniciación Sí. y había dos conceptos que me parecieron que se podían unir muy, muy bien. Uno es lo que hablábamos con respecto a esto del caos, ¿no? Que vos decías, cuánto caos, Sí. cuánta revolución, cuánto enfrentamiento. sí, Y es tan habitual encontrar cuando uno trabaja con un consultante
encontrar esta información que está tan instalada en nosotros que tiene que ver con el enfrentar la enfermedad, con la lucha, ¿no? Sí. Recién nosotros veníamos en el auto andando y hablábamos justamente de una persona que conocía a Belén, en el cual está todo un conjunto de gente que está dentro de un grupo, Sí. en el cual le plantea, esta persona tiene un cáncer, le plantea la necesidad de, bueno, vamos a seguir luchando, ¿no? Vamos a seguir confrontando, vos tenés que tener todas las herramientas o las armas necesarias para poder confrontar esto. Y entiendo que ahí viene un poco el cambio del paradigma, Ujú. entender que en realidad no existe lucha, sino entender que lo que está sucediendo en tu biología específicamente está sucediendo con un sentido en particular, que tiene un sentido. Nosotros siempre lo que hacemos es un cambio en la forma de preguntar, en el por qué me está sucediendo a mí, al para qué me está sucediendo esto en la biología, en mi cuerpo. Y otra de las cosas que me pareció interesante es lo que habíamos hablado con respecto a si la circunstancia o la vivencia no se vive, no se experimenta, no hay manera de poder generar la diferenciación entre una cosa y otra, ¿no? Es como decir, si no se vive la experiencia de la violencia, no encontraríamos No la sabemos paz, lo que es la paz, por exacto. ejemplo. Y para poder darle como un punto de conexión con la bio, es en referencia específicamente a que lo que uno está viviendo, la enfermedad, también viene con un sentido mucho más profundo. Y en realidad viene a mostrarte algo. Exactamente. Uno tiene el concepto de, bueno, ¿para qué me está pasando esto? No le encuentro sentido a lo que vivo. Voy a tratar de lo posible confrontar con esto para sacármelo de encima. Y lo que tenemos que tener presente es que cuando yo confronto conmigo, con el proceso de enfermedad, inevitablemente estamos nosotros de por medio en el proceso, y al estar de por medio, lo que sucede es que toda esa violencia o toda esa energía para poder confrontar lo que estoy viviendo me vuelve a mí y Sí. vuelve a mis propias células, entendiendo que en realidad, si yo estoy viendo un proceso de enfermedad, sea el que sea, esas células son mis células, ¿sí? Y como son mis células, o que se pueden reproducir, que se pueden ulcerar, que se pueden bloquear, que puede pasar cualquier cosa en el cuerpo, de acuerdo al conflicto que viva, Sí. son mis propias células. Me acuerdo una vez atendiendo a una mujer que estaba pasando por un cáncer de hígado. Ella me contó, mira Pablo, dice, ya cada vez que voy a hacerme quimioterapia, me acuesto y en ese momento empiezo a pensar que lo que está entrando a mi cuerpo son un montón de guerreros que entran a luchar contra la enfermedad. Ujú. Y empezamos a hablar y empezamos a ver si le podíamos darle como una vuelta de rosca al proceso y empezar a pensar que lo que estaba ingresando en mi cuerpo en realidad era algo mucho más amoroso conmigo, ¿no? Porque estaba yo de por medio. Nosotros hay una cuestión biológica que es muy clara y que uno de los últimos estudios e investigaciones que se están haciendo en relación a los cánceres, los tumores en el cuerpo, es poder eliminar un proceso que se llama angiogénesis. Ese proceso es la producción de capilares nuevos que nutren a las células que forman parte del tumor. Entonces la medicina lo que está tratando de hacer es, con determinadas medicaciones, eliminar ese proceso de angiogénesis. Lo que no tenemos en cuenta es que el proceso de angiogénesis, que se produce un capilar nuevo a partir de otro capilar, se produce con una función. Mi cuerpo está generando nuevos capilares para, por ejemplo, nutrir esas células que están de más, supuestamente, en mi cuerpo. Ahora la pregunta sería, ¿cómo puede ser? Es como que mi cuerpo está alimentando a mi propio enemigo, por ejemplo. Sí. Bueno, es tan sencillo como que mi cuerpo no reconoce lo que estoy experimentando como algo que no debería estar pasando, sino como algo que es normal que esté pasando. Hay una necesidad. Nosotros entendemos el concepto de síntoma o enfermedad como una solución a algo que yo estoy experimentando. Es como decir, vamos a ponerlo más claro. Por ejemplo, tengo que ir al trabajo. Sí. Y la verdad que últimamente a nivel laboral tengo muchos problemas con mi jefe. Como tengo un gran estrés en base a ir al trabajo, de acuerdo a ese nivel de estrés, mi cuerpo va a decir, bueno, Pablo, si vos tenés tanto estrés por ir a trabajar, yo te voy a dar una mano. Yo te voy a dar una mano en este proceso.
Entonces lo que va a hacer mi cuerpo es bajar el proceso a la biología para encontrarle una solución a esto. Entonces, por ejemplo, me levanto al otro día que tengo que ir a trabajar después de la gran discusión que tuve con mi jefe Sí. y de repente tengo, no sé, el ciático inflamado y no me puedo levantar. Entonces digo, uy, la puta madre, tengo el ciático inflamado, ¿qué hago, no? O sea, Sí, sí, sí. buscando un elemento, tratando de resolver esa problemática. Obviamente por ahí, no sé, con alguna medicación de forma externa, lo que sea, masajes, kinesiología, lo que sea, tratando de sacarme ese dolor. Pero que tenemos que entender de que ese dolor está ahí, Exacto. porque lo que me está tratando de evitar es que yo viva ese estrés tan fuerte cuando voy a mi trabajo y me enfrento con mi jefe. Entonces, el mensaje principal que que quiero dejar es en referencia a que el proceso que vos estás viviendo es un proceso que lo que te está mostrando es que primero hay algo, alguna experiencia, vivencia de estrés que activó este estadio, ¿bien? Entonces nuestro objetivo siempre cuando empezamos a trabajar es el cuándo. Cuando, por ejemplo, bueno, tenés tal enfermedad, tuviste, no sé, hipotiroides. Bien, ¿cuándo comenzó la enfermedad? A partir de encontrar el cuándo, nosotros lo que vamos a buscar es qué experiencias de estrés se vivieron un tiempo antes para que se expresara la enfermedad. ¿No? Es como yo voy caminando Sí. y de repente en un momento determinado algo sucede y aparece la enfermedad. Bueno, si de repente yo venía funcionando normalmente y de repente apareció la enfermedad, algo tuvo que suceder en el camino. Exacto. Algo tuvo que activar el proceso. Y como objetivo principal también cuando nosotros trabajamos con la decodificación es entender que no solo es la toma de conciencia de qué vivencia es la que me lleva a experimentar la enfermedad en la biología, sino también entender que, de alguna manera, en el cotidiano, en mi día a día, yo tengo que generar los cambios suficientes que sustenten esta toma de conciencia. Y esa es un poco la parte por ahí más complicada de todo, Sí. ¿no? Como lo más difícil, un poco. Ahora, Pero bueno, no es imposible, la parte más... Te entiendo. Ahora, convengamos también que si uno está conectado todo el tiempo con su ser y, digamos, si es consciente emocionalmente de qué es lo que le va ocurriendo y qué es lo que va sintiendo, uno no nunca, digamos. ¿Puedo ordenar esta pregunta? Dale. Porque la entendí, pero quizás Dale. creo que viene por este lado. Si la biodecodificación trabaja desde lo biológico, desde lo emocional o desde lo energético o todo junto, o sea, ahí es creo que por donde iba el pelado Sí. la pregunta, ¿no? Porque te está hablando Ok. de coherencia. Cuando uno está en coherencia Claro. y digamos está en eje y todo bárbaro, no deberías enfermarte. Bueno, esa es la idea. Nosotros tenemos un eje principal que va a estar formado por el mundo de la mente. ¿Okay? Ese mundo de la mente va a estar conformado por el mundo de creencias, pensamientos, informaciones de la historia familiar, que nosotros trabajamos mucho con el ahora lo voy a explicar, cómo nos influencia mucho la historia familiar. Entonces ese mundo de creencias y mundo de pensamientos. Después, como otro de los ejes que forman parte de los estadios de este eje principal, es el mundo de las emociones. De las emociones. Obvio. Para que la gente comprenda, pensemos como si fuésemos una gran cebolla y hay varias capas. Exacto. La primera capa o el primer círculo que nos rodea es las creencias, como bien vos Sí, dijiste. es el mundo de la mente. El mundo de la mente. Igual para nosotros ego. Exacto. ¿Okay? Segunda capa, emociones, otro círculo que nos rodea. Emociones, mundo emocional. ¿Bien? Exacto. Y después tenemos otro estadio que es el mundo de la acción y es el mundo del hacer, del llevar a cabo. Bien. Cuando yo llego a la deco, porque yo tenía glaucoma, que es presión ocular en los ojos, y tenía que ponerme gotas, tenía varias lesiones en el nervio óptico. Y cuando empezamos a trabajar con el decodificador nos dimos cuenta que había algo en este eje entre lo que siento, lo que llevo a cabo y lo que pienso que no estaba en armonía, que era muy desarmónico. La coherencia. Coherencia, exacto. Entonces digo, ¿cuántas veces uno siente que, no sé, tiene que hacer algo y la mente dice, no, no vas a poder? O cuántas veces hago algo que siento que no tengo ganas de hacer. Es un desafío, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es generar esa unión de esos 3 estadios que son fundamentales para nosotros. Obviamente también hay todo un mundo energético que también lo vamos a incluir, ¿ok? Me parece a nivel energético dentro de todas estas capas, Sí. un mundo energético que nos influye muchísimo.
Perdón que me vaya más profundo. Dale, va. Yo te escucho recién decir la mente, las emociones y el cuerpo. ¿Está bien? Por ahí Sí. venimos. Desde mi punto de vista, la mente y la emoción yo la uno porque realmente la emoción con la mente está ligada, ¿no? Hay un montón de procesos químicos y de cosas que pasan ahí que generan también la emoción. Pero yo lo que preguntaba era si también va hacia un poco más allá, un poco más sutil, si también tiene que ver el alma o el espíritu, o me voy a otro plano, ¿sí? Ok. ¿Por qué voy a esta pregunta? Porque desde diferentes caminos espirituales se sabe también que hay muchas enfermedades que tienen que ver con algo karmático, ¿no? Sí, Se le dice. sí. Entonces, esa es la pregunta, si desde la BIOS también se toma algo de eso. Bueno, en lo concreto del estudio de la bio no se toma. Ahora, yo sí lo tomo. Viste que cada uno con Sí, su sí. librito, con Perfecto, su claro. ¿no? Me acuerdo, esto es una experiencia así familiar. Cuando nace mi primer sobrina Rocío, apenas empieza a hablar, la mira a mi mamá, que bueno, la abuela, y le dice Bobé, que Bobé es abuela. Abuela en hebreo. Claro, nosotros somos católicos, nunca Sí. se había hablado de esa información. Entonces ahí es donde ahí un poco empezamos a pensar mucho sobre de cuánta información viene desde otro lugar. Entonces digo, no lo puedo descartar. No lo puedo descartar esa parte, ¿no? Me parece importante tenerlo presente. Específicamente en la biología, nosotros trabajamos mucho sobre la biología, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi cuerpo, cada parte de mi cuerpo tiene una función en particular. Ujú. De acuerdo a cuál es la función, mi cerebro, de acuerdo a la vivencia, si yo, por ejemplo, pierdo el trabajo y tengo mucho miedo a que mis hijos pasen hambre, por ejemplo, en mi cuerpo se va a activar mi hígado. Porque mi hígado es la central, podríamos, nuclear del cuerpo, que lo que va a hacer es, si va a entrar poco alimento, el poco que ingrese va a ser aprovechado, sintetizado al 100%. Entonces, cada parte de mi cuerpo va a tener una simbología en particular, de acuerdo a cuál sea el conflicto emocional que active el proceso. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la decodificación, de acuerdo a cuál es el órgano afectado, entendemos cuál es el conflicto que está activo, ¿sí? Entonces, imagínense que cada partecita, cada tejido de nuestro cuerpo va a tener una simbología diferente, de acuerdo a la función. Entonces, de la misma manera que yo entiendo que, no sé, me duele la espalda, como decíamos antes, y voy a tratar de buscar una solución, nuestro cuerpo va a hacer lo mismo, nuestro cerebro va a hacer uno mismo. Yo voy a vivir un shock determinado a partir de una vivencia X, Ujú. y lo que va a intentar hacer mi cerebro, lo que se llama cerebro arcaico, cerebro reptiliano, que es el primer cerebro, claro, el proceso de exacto. evolución del hombre, es darme una solución. Va a decir, bueno, Pablo está viviendo, no sé, la pérdida de su trabajo. Sí. Y tiene mucho miedo a perder, a tener hambre o a no tener, ¿no? Sí. O no poder sustentarse o sustentar a sus hijos o lo que sea. Entonces mi cerebro, como es muy copado conmigo, va a intentar buscar algún elemento dentro de mi propia biología que tenga esa función. Y entonces va a ser como una especie de escáner y va a ir a buscar en toda mi biología quién me puede ayudar a este conflicto. Y en este caso puede ser mi hígado que me acompañe en este conflicto. Entonces podría ser que ponga células además en mi hígado. ¿Para qué? Para potenciar el funcionamiento de mi órgano. Nosotros entendemos que cuando se ponen células además en un órgano, lo que se está haciendo es potenciar el funcionamiento del órgano, ¿sí? Y esto está basado en dos conceptos. Uno que se llama la ley biológica de nuestra biología, cómo funciona nuestro organismo, y por otro lado es cómo funciona el inconsciente. Para la ley biológica, si yo tengo, por ejemplo, una célula de más, una célula de mi hígado que funciona de una determinada manera, si yo necesito potenciar ese funcionamiento, porque no, estamos en escasez porque perdí el trabajo, va a poner células de más para potenciar ese órgano. Y por otro lado, nuestro inconsciente no reconoce entre que una experiencia sea real y que una experiencia sea simbólica, imaginaria o virtual. No se da cuenta. Sea que yo la viví la situación o me la imaginé. Entonces, si literalmente, obviamente, digo, yo algunas latas de atún tengo, ponele la alacena. Perdí el trabajo, pero tengo algunas latas de atún en la alacena. Te digo, morir de hambre, no, seguramente no me voy a morir, seguramente. Ahora, lo que sí, simbólicamente, para mí, eso es una experiencia que me lleva a la escasez. Entonces, activa un proceso para ayudarme a no vivenciar o no vivir la escasez, ¿sí? Y eso se descubre a partir de
una migración que hacen unos ciervos, en los cuales desde un lugar que parten donde hay mucha comida, hacen toda esta migración donde en ese recorrido no tienen casi nada de alimento, Ujú. y después llegan al otro lugar donde aparece el alimento. Muchos de los ciervos que morían en el camino, los que se dedicaban al cuidado de ese lugar, hacían autopsias, y en esas autopsias se dan cuenta que el hígado estaba agrandado. O sea, quiere decir que había ese animal tenía un cáncer de hígado. Ujú. Entonces se daban cuenta cómo ese animal se daba, Se había adaptado. se había, sí, claro, readaptado a una circunstancia que los que llegaban a comer ese alimento, bueno, listo, se solucionaba solo, ¿no? O sea, Sí. el proceso se revertía. ¿Cuándo? Cuando bajaba el nivel de estrés. Al bajar el nivel de estrés comienza lo que se llama el proceso de reparación, y ahí el animal volvía a su estado de normalidad. Podría ser. Mira, yo tengo ganas de preguntarte una cosa, Sí. porque esto me parece que está muy claro. Me surge la pregunta respecto a lo que son las enfermedades congénitas, esas hereditarias, por ejemplo, o sea, que en realidad no tuvo que ver uno en un proceso, digamos, de emocional propio o demás, sino que vienen heredadas de familia y demás. ¿Qué significa? ¿Qué viene a mostrar esa enfermedad congénita? Bien. Primero y principal, si el niño nace con la enfermedad, los conflictos se expresan tanto de papá como de mamá. O sea, decimos que los conflictos no es de uno en particular, no es de mamá o de papá, sino que es de los dos. Los dos me pasan información a mí para que se exprese biológicamente en mi cuerpo, ¿sí? En mis Sí. células. Esto tiene que ver con la supervivencia de la especie, en realidad. La supervivencia de la especie dice, si yo tengo mamá, tengo a papá y tengo un niño, si la experiencia o la vivencia del conflicto hace que se exprese en papá o en mamá, hay muchas posibilidades que el clan desaparezca, porque si papá a partir del conflicto se enferma y desaparece, Sí. hay muchas probabilidades que mamá no tenga suficiente capacidad, no tiene nada que ver con una cuestión feminista o machista. No, tiene que ver con algo Claro, biológico de arcaico. supervivencia, Exacto. claro. Y lo mismo sucede si parte la madre, porque digamos el padre tendría que hacerse cargo de los hijos y encima salir como a tratar de buscar el alimento, ¿no? Sí. Entonces la biología, para que la especie continúe, manda esos conflictos al hijo. Cuando los manda al hijo, lo que sucede es que de alguna manera, si ese niño no trasciende el proceso, no puede sanarse de esa enfermedad Ujú. y muere, la especie puede continuar, porque a futuro mamá o papá pueden volver a procrear otro ser. Pero si muere papá o muere mamá, se corta esa información y no podemos continuar con la especie. Entonces, cuando el niño nace con la enfermedad, nosotros tenemos que ir a buscar cuáles fueron los conflictos de papá y cuáles fueron los conflictos de mamá para que se exprese en la biología del niño. Ahora, si el niño nace sano y después se expresa la enfermedad, el conflicto es o de papá o de mamá. ¿Sí? Sí, sí, Alguno sí, de sí. los dos. Nosotros entendemos que hay una carga genética que sí se transmite, Sí. eso es verdad, porque literalmente el gen está modificado. Exacto. Lo que nosotros entendemos que el origen de lo que lleva a que ese gen se modifique es el conflicto. Hay algo que hace que el conflicto se modifique, que el Como conflicto que despierta, activa, claro, exacto. bloquea, elimina, no sé, inactiva una parte de un gen determinado de acuerdo al conflicto. Ese es el origen de la visión en la decodificación con respecto a cuando los niños nacen con una enfermedad en particular. Perfecto. Ahora, en este proceso, para nosotros es muy importante lo que se llama, cuando nosotros trabajamos en la decodificación, lo que se llama el transgeneracional. Y el Exacto. transgeneracional es el trabajo sobre el estudio del árbol genealógico. Entonces, de la misma manera que yo recibo información, por ejemplo, física, como, no sé, estos ojos, la nariz, no tener pelo, gracias papá. No tenemos esa información, como tenemos esa información, digo, también nosotros recibimos un montón de información en base a las historias de nuestra familia. Exacto. Entonces, todo en la familia funciona como clan. ¿Qué quiere decir eso? El clan funciona de esta manera. Todo lo que una generación no pueda terminar de trascender, esa información va a pasar a la otra generación para poder sanarlo y trascenderlo. Exacto. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros trabajamos en el árbol, primero lo que vamos a identificar es
Si, por ejemplo, viene una persona con una enfermedad que sea genética, Sí. De nacimiento, uno de los lugares donde nosotros vamos a ir a investigar y a buscar es en la historia del árbol genealógico, ¿no? El para qué este niño está expresando esta enfermedad, cuál es el sentido de que está expresando, a quién está sanando. Bien. Y otro de los momentos que para nosotros es fundamental es la etapa del nacimiento, cuando también trabajamos en la decodificación. Y la etapa del nacimiento se llama proyecto sentido gestacional. Sí. Y en esta etapa del proyecto sentido gestacional empezamos a evaluar cómo fue esta historia, ¿no? Esta historia del proyecto sentido surge a partir de 9 meses antes del embarazo, Exactamente. todo el embarazo, y hasta los 3 años algunos lo extienden un poco más, ¿ok? Y ahí empezamos a ver cuáles son los proyectos inconscientes que tenían nuestros padres con respecto a nosotros. Exacto, si fuimos deseados o no deseados, qué Exacto. energía había por ahí dando vuelta. Exacto. Chicos, yo los Sí. invito a, así lo dejamos tomar un matecito. Bueno, ¿sabés qué me encantaría, Mari? A ver qué opinan Sí. ustedes. Me gustaría que, Una bueno, quedan pregunta pocos ahí, minutitos. una pregunta. Bueno, hacemos esa pregunta y después darle unos minutitos para que si la gente quiere preguntar acerca de alguna Eso, enfermedad en sí. particular, Perfecto. Sí, no hay problema. que, Ahí va. que pregunte. Perfecto, me Por encanta. ejemplo, yo a los 15 tuve mononucleosis. ¿Qué significa eso? Entonces vos cortito, tac, Ta. vamos al pie Claro. con Bien. eso. Perfecto. Ahí les dejamos para que en la página de Química del Alma en Facebook puedan dejarnos sus preguntas, quienes les interesan. Y yo quiero hacer una pregunta que te la voy a dejar para después del cortecito, que ¿Cómo no? tiene que ver con qué relación o cómo se ve en la vida de codificación el tema de alimentación. Bien. ¿Sí? Bueno, Ahí va, perfecto. les dejo ahí picando. Muy bien. Así que gente, nos vamos a un temita musical y ya estamos volviendo. Vamos. Nos queda La poquito. pregunta es esta, te la voy a hacer igual ahora después al aire, pero que es una... Yo llevaba. Fíjate si podés bajar un poco, subir un poco la aire. No, pero ya se va a pasar. Se nos cae la cámara. Es que nada más de hablar este hombre. No, no, Va a ser no. un mate, pobre. Voy a cambiar la yerba. Soy como- Vamos a tener que como hacer otro hablo programa locus. más, Vamos a tener que hacer otro programa más. Sí, yo la vez Porque pasada se nos pensaba queda re también poco tiempo. con la gente allá de pop. Me había dicho, che Pablo, le hacemos cada no sé tanto salir. Está bueno. Y esto de las que cada uno pregunte de las simbologías y esas Claro, cosas. está re bueno Porque eso. está bueno. Sí, podemos, el mes que viene, último, hacemos otro, si podés. Sí, por ahí Hola, podemos porque es enfocarnos larguísimo, en los temas. digo. Ahí está, eso está bueno. Un Claro. programa que le decimos a la gente que pregunte previamente. Claro. y Sí, ya- por ejemplo, el transgeneracional del árbol, cómo se trabaja, Claro, tal o cual. ponerle tal enfermedad, o che, cómo es el tema del laburo de mi nacimiento, Claro. qué cosas ir a evaluar, ¿no? Tal cual. Me gustó eso. Está bueno. El Facebook de Tani llegó a 6 millones de fans. ¿Qué me importa? Esto no sé, se prendió. Ah, la- pensé que era el nuestro. No, claro. Casi estamos ¿Sabes ahí. que con lo que vos preguntaste, el tema de las enfermedades y el karma, también lo que se contempla es que uno elige la familia donde Sí. va a venir. Entonces uno elige karmáticamente los conflictos que Sí. le van a tocar a uno, por eso la Claro. enfermedad. Que de hecho, esto es personal, más allá de la vida, que yo conozco un poquito, casi nada. Para mí la enfermedad en realidad se desencadena primero desde el alma, que se enferma de una manera, que pasa a ser algo energético y el cuerpo te está mostrando acá hay algo que tiene que ver con la emoción, porque yo la emoción hago una con la mente, ¿no? O sea, química, física, está acá, que genera una emoción, la endorfina, entonces para mí viene más arriba, qué es lo que está produciendo un conflicto desde mi alma, para que mi cuerpo lo interprete de tal forma y me lo muestre como un órgano de una enfermedad en Ok. cierto lugar. Pero es Sí, sí, mi forma de Ok, verlo. sí, mira, este concepto que hablamos de... Es tan espiritual que no es difícil ponerlo científicamente, digo, ¿no? Bueno, nosotros en la ECO, lo que la visión es que tiene un origen muy biológico. Muy biológico. Yo vivo una experiencia que me pone en jaque algo y se activa una necesidad biológica que trata de compensar eso que no estoy pudiendo compensar yo en el cotidiano. Es como decir, bueno, yo tengo que ir a laburar igual. No me queda otra que laburar igual. Pero hay un conflicto de por medio. Si hay un conflicto de por medio, entonces biológicamente el cerebro dice, tranquilo, Claro. yo te pongo lo normal. Claro. Tenemos re poquito tiempo, vamos a tratar de darle pata.
Volviendo nuevamente, segundo bloque de Alquimia del Alma con un tema súper interesante. Invitamos ahí, pero veo que están bastante silenciosos nuestros oyentes. Están todos Sí, no escuchando, sé. prendidos, pero Ahí no están- hay, Se quedaron sin habla. hay un mensaje muy lindo de Flor que yo te lo voy a leer. Dice, aguante Pablo Sarabia, además de excelente profesional, es un ser hermoso y también se destaca en karaoke, dice Flor mirá vos, López. mirá vos, Flor, gracias. mirá vos. ¿Cómo? Flor, Dice- ¿cuánto? Flor López dice que López, quiere estoy que por vos, Flor, te quiero, te abrazo en este momento. Gracias. la amamos a Flor. Sí, Filandro, te amamos, mirá, Flor. acá tenemos un mensajito. Filandro Claudia, excelente, súper claro, Pablo. Mi pregunta es anemia y presión. Ok. Antes de ir ahí, te voy a Sí. hacer una pregunta muy rapidita para así Sí. terminamos de cerrar lo que habíamos dejado antes del corte, Sí. que tiene que ver con una duda personal, ¿no? Nosotros estamos hablando que la bio toma que una enfermedad está relacionada con una emoción, ¿no? Que digamos que aparece en el cuerpo por un tema emocional, vamos a decirlo así Sí. más sencillo. Sí. Entonces, si una enfermedad se declara por un tema emocional, ¿cómo la bio ve el tema del alimento? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que tiene cáncer no debería comer harinas, no debería comer, tendría que hacer una dieta X. Pero hay otras personas que comen lo mismo, pero no tienen cáncer. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen con respecto a la alimentación, la bio? Bueno, yo creo que es muy importante la alimentación. Yo creo que es el todo, ¿no? Cuando yo siempre digo lo mismo a mis alumnos o a los pacientes, no nos casemos con la bio. Sí tengamos presente que es muy interesante, es muy apasionante, nos sirve un montón, no es el todo, ¿ok? Y lo mismo con el tema de la alimentación. Es muy importante porque, no es lo mismo cómo va a afrontar una persona una enfermedad alimentándose correctamente, ¿no? La capacidad energética de esa persona no va a ser la misma de una persona que se alimenta mal, a McDonald's, por ejemplo, ¿no? Entonces la alimentación para nosotros es muy importante en el proceso de la reparación y no es el todo tampoco. Sí forma parte de algo con una base que sustenta que si mi cuerpo va a intentar reparar el proceso, de la misma manera que se expresa una enfermedad o, por ejemplo, tengo una fractura, ¿no? Si me fracturo, el médico lo primero que dice es, chicos, quieto, vamos a esperar a que el cuerpo pueda sanar por sus propios medios este proceso. Confía en el cuerpo, en la biología. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, bueno, ¿por qué si el médico confía que una fractura se puede sanar sola, por qué en otros casos no? ¿Por qué no confía o cree que el cuerpo no tiene la capacidad de sanarlo? Entonces, la alimentación para nosotros va a estar sustentada en el hecho de que la energía, ¿sí?, que va a tener mi cuerpo con una mejor alimentación va a ser mucho más alta que si la alimentación es muy escasa. Está bien, pero no es la causante de la enfermedad. Y yo conozco personas que se alimentan muy bien y que están enfermos. Por eso lo hago. Y- Yo personalmente tengo la teoría de que la alimentación no tiene que ver con la enfermedad. O sea, Pero le podés es algo seguir, personal. podés seguir dándole las hamburguesas, Mari. No hay Claro, problema. No sé si claro. tanto, Que creo pero que a lo- nosotros lo nos que sí- enfermamos, ¿no? Más allá del alimento, porque en realidad el cuerpo humano, es como vos decís, es una máquina perfecta. Entonces sabe filtrar qué está bien y qué está mal, qué tengo que descartar y qué no. Entonces, exacto. El tema es con qué emoción viene unida. Si yo como una Claro. lechuga pasándola muy mal, Claro, ahí seguramente está. me va a caer muy si pesado. yo me como unas Pringles feliz, que es un producto súper cancerígeno, Por eso- mi cuerpo va a accionar de otra forma, ¿no? Claro. Entonces, a eso es a donde iba mi pregunta. Yo realmente siento eso, que más allá de la estadística médica tradicional, donde una cosa se bien, otra cosa se mal, y uno ve que una persona come, otro no, uno se forma, el otro no, tiene que ver con una cosa emocional, tiene que ver con una cosa genética, hay un montón en el medio. Sí. Pero realmente hay un concepto que nosotros siempre decimos con el pelado, que todo es sagrado. Si todo es sagrado, nada nos debería hacer mal. Claro. ¿No? Claro. Entonces, pero bueno, por eso era mi pregunta, quería ver cómo lo veía la vida. Sí, yo siempre digo con los que fuman. Yo siempre digo lo mismo. Sí. Bueno, ¿con qué energía estás fumando? Claro. Porque si estás fumando para sacarte, no sé, la bronca de lo que pasó, Sí. lo que está asociado al cigarrillo va a ser una gran tensión. Ahora, si vos me estás fumando y la estás pasando muy bien, la emoción es muy positiva. Tal cual. Hoy no estoy diciendo que vayan a fumar, pero O el cada tema... uno que elija. Bueno, Cada uno acá- que elija. Chicos, son todos libres de hacer lo que Che, Claro. Pablo, vamos con esta Vamos con la pregunta. pregunta, Anemia y Bien. presión para Claudia.
Bueno, Claudia, yo primero lo que me parece que tenemos que evaluar para tener en cuenta es que los dos procesos se están produciendo en un ámbito en el cuerpo que es el ámbito de la sangre. Al producirse en el ámbito de la sangre, Claudia, tenés que tener presente que la sangre es la familia. Entonces, por un lado, lo que tenemos que tener consciente es que cuando hablamos de presión, la presión es presión. Presión. ¿Me está? Presión externa, algo externo que me está presionando. O yo mismo que me presiono. Exacto. Puede ser lo que vos sientas, pero Sí. la familia está siempre de por medio en el Sí. proceso, si hay presión. Entonces, lo que sí tenemos que evaluar es cuál es el nivel de presión que genera esta familia. ¿Por qué lo asocio a la familia? Porque la anemia, específicamente, digamos, hay muchas descodificaciones, pero el más importante tiene que ver con una desvalorización dentro del clan familiar. Entonces, las dos patologías en sí abarcan a la historia familiar. Bien. Lo que primero haría es ver desde cuándo es que apareció la enfermedad, Sí. ¿sí? Y evaluar cuál era el contexto y qué pasaba con la familia en ese momento. La sanación siempre viene en pos de poder expresar emocionalmente, ¿sí?, lo que yo estoy experimentando, sintiendo, sacarlo para afuera, que no queda adentro como algo que bloquee. Sí. Entonces, es principal eso, y después si uno trabajaría sobre el árbol genealógico, ver quién de la familia también tenía, si es que había alguien que también tenía esa enfermedad. Ujú. Objetivo, desde cuándo, y Bien. poder ir a evaluar cuál es la circunstancia a nivel familiar que la marcó. Tenemos acá, es la última porque ya nos queda poquito tiempo igual, nos comprometimos recién en el corte a hacer otro programa con Sí. Pablo en donde vamos a hablar exclusivamente de las enfermedades y su significado. Perfecto. Vamos. Nos escribe María, que es una amiga de Flor, que dice que su primito de 7 años tiene una enfermedad, a ver si me sale, dice astrocitoma pilocítico de grado 1. Te mató. Ah, papá. ¿Trajiste el diccionario? Si contestás, mirá, nos quedan 2 minutos, si querés puedes decir que no tenemos tiempo. Bueno, lo primero que diría, porque específicamente la verdad es que no sé qué es los síntomas de esa enfermedad. Si quiere me lo puede pasar o me lo puede preguntar, Ahí si ya lo podemos investigamos. hacer por- Pero sí lo que tenemos que tener presente que a esa edad habría que ver cuándo es que le surge la enfermedad. Sí. Porque si la enfermedad surge dentro del rango de los 6 años, lo que hay que buscar es en papá y en mamá. Ahora, lo que hay que investigar específicamente es cuál es el síntoma y después ese síntoma ir a ver qué pasó con papá y con mamá, por qué me transmiten. Obviamente nadie lo hace a propósito, ¿no? Sí, Estamos no, hablando de ese es un obviamente. proceso natural, todos Obviamente. recibimos información de nuestros padres. ¿Qué pasó para que para que mi biología esté expresando qué historias se vivieron, la historia de mamá y de papá, para que la biología se esté expresando esto en el niño? Hay una frase que quiero dejar que me parece importante. Sí. Las mamás, principalmente, si no hay mamás, bueno, padres, cuando el niño está durmiendo, se le acerca y se le dice: este proceso jamás te perteneció y yo, como soy tu madre, te doy permiso para que lo puedas soltar. Eso Maravilloso. todas las noches, para que esa información, teniendo presente que Se el vaya grabando. oído, claro, no se Qué apaga. bueno lo que acabas de decir. Entonces, ¿qué es lo que, como literalmente no sé cuál es la enfermedad, pero sí tenemos claro que hay algo que el chico se está haciendo cargo y que no se tiene que hacer Y que no se cargo, tiene que hacer y mamá cargo. le tiene que dar el permiso para que lo suelte. Ahí está. Che, maravilloso. Nos quedan pocos minutitos. A mí me encantaría que vos puedas, Pablo, decir dónde la gente te puede consultar, ¿Te pueden contactar? dónde te pueden contactar. Bueno, perfecto. Bueno, en el Facebook, Pablo Sarabia. Bien. Si quieren les dejo mi teléfono, que 15 58 68 70 48. Estamos iniciando en marzo los cursos de formación, acá en Ah, qué Capital, bueno eso, sí, che. en San Miguel y en Zárate, en Zárate, provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto Así dura que el curso? el año, Todo el año. todo el año, Perfecto. todo el año. Interesantísimo, Sí. che. Así que bueno, eso. Bueno, Muchas gracias. Pablo, Vamos a dejarla. Perfecto. nos vamos a volver a ver pronto. Sí, igual. claro, Gracias, gracias. sí, Muchísimas por gracias, favor. un placer. Y bueno, las preguntas que tengan, no tengo problema después en Ahí está, las contestarlas. vamos a Excelente. ver. Vayan dejándonos en la página de Quimera Alma que va a estar Pablo ahí chusmeando y contestándoles. Y bueno, espera. Bueno, ya está. Ya estamos re Se nos cortitos fue de el tiempo. 39, Estuvo che. genial, me encantó. Lindo programa. Bueno, gracias. Los queremos mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Chau, chau. Wow, montón de mensajes. Muchas gracias. Qué lindo, Uy, qué calor. buenísimo. Ay, calor. Muy lindo. Chicos.
Chao, vamos a saludar. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Bueno.